¿La fe es capaz de curar personas? ¿Creer ciegamente en Dios nos vuelve irracionales? ¿Hasta qué punto utilizamos la religiosidad como una excusa a aquellas preguntas cuyas respuestas desconocemos? El episodio House vs. Dios de la segunda temporada plantea un dilema muy interesante entre lo que queremos creer y la realidad. Es en mi opinión un episodio con mucho valor, no solo por su trama y su increíble misterio, sino porque aborda una cuestión muy importante en la medicina y la filosofía. ¿Es lo desconocido una prueba de que Dios existe? ¿O solo una prueba más de lo ignorante que es el ser humano? El episodio comienza con Boyd, un chico de 15 años que dice ser enviado por Dios para sanar a las personas. Boyd no está en contra de la medicina, pero sí afirma que hay cosas que un médico no puede ver. En medio de la reunión, una mujer con artritis se acerca con su bastón y Boyd le dice que Dios la ha sanado y que ahora puede caminar con normalidad. Después de suceder el milagro, Boyd colapsa y comienza a convulsionar. Y es en ese momento cuando, de forma irónica, dice que necesita un doctor. Se plantea un escenario perfecto para House, una anomalía médica y un joven que afirma hablar con Dios. ¿Qué opina House? ¿Es posible hablar con Dios? El doctor es ateo y no reprocha el hecho de que una persona se comunique con una deidad, y de hecho más adelante en el episodio afirma que entienda quién lo hace, pero que Dios hable contigo, eso no es posible, dando entrada a una de las frases más famosas de la serie. No, you talk to God, you're religious. God talks to you, you're psychotic. Esto es cierto, sí y solo si asumimos que Dios no existe o al menos no tiene injerencia en nuestro mundo. Una persona que afirma hablar con Dios podría estar experimentando un episodio de demencia o tal vez viviendo una experiencia religiosa fuerte propinada por su propia conciencia, pero ya llegaremos a eso. Mientras tanto, Boyd demuestra tener un verdadero talento. Descubre de manera inmediata que Cameron y Foreman no se llevan bien. Para quien no lo recuerda, en este punto de la historia, Foreman había robado un artículo de Cameron, por lo que la doctora estaba muy molesta. Ante esto, House propone la antítesis del paciente. Boyd es solo un ilusionista. Según House, el paciente es inteligente y sabe leer el lenguaje corporal. Al notar el espacio físico entre los compañeros, asumió que estos estaban peleados o que al menos tenían una relación incómoda. Esto House lo sabe porque House lee así a las personas. Es capaz de descifrar la personalidad de alguien por lo que lleva puesto o por cómo actúa. I believe it means lying manipulator. Tells men anything they want to hear. You brought a prop. It's a conversation starter. Folded the paper to make it look red, filled in some answers, but you couldn't be bothered to work at it, so you just put in random letters. You have some natural talent as a liar. Pero, volviendo al punto, House no se impresiona por lo que hizo Boyd porque es algo que él mismo habría hecho. Este tipo de técnicas podemos verlas en películas como Now You See Me. Aquí hay un personaje mentalista capaz de leer a las personas por cómo se mueven, visten y reaccionan a sus palabras. Justo el mentalista de la película hace trucos de magia. Is this your first date? No, I mean, obviously you guys don't know each other well, if at all, but like there is a palpable tension in this room. And before you get involved. Como House menciona, la única diferencia entre un mago y el paciente es que el paciente se justifica en Dios y el mago tiene una escenografía detrás. Well, yeah, with the burning bush and all, it's quite the show. El mismo episodio nos presenta un ejemplo de esto cuando House se percata de que Boyd toma agua de botellas rellenadas. Con el simple movimiento de la mano del chico, descubre que este tiene bajos niveles de sodio. Es decir, Boyd pudo abrir fácilmente una botella, lo que significa que esta botella no estaba sellada, lo que significa que Boyd rellena constantemente una misma botella, y si la rellena y no compra una nueva es porque lo hace muy seguido. Por lo tanto, el chico está sufriendo sobrehidratación. Es exactamente lo mismo que hizo Boyd con Foreman y Cameron. En contraste a House en este episodio, Wilson atiende a su paciente de forma personal, proponiendo soluciones para tratar su depresión y la enfermedad de la mujer con cáncer. House los interrumpe y ahí charla con Wilson sobre el significado de la fe. House confiesa que entiende por qué la gente lo hace. La necesidad de saber obliga a las personas a creer en algo. No saber incomoda al humano. El problema es que él nota que la gente no está dispuesta a aceptar otra realidad que la de su fe. Es decir, llegan a la fe buscando respuestas, pero cuando hay una respuesta más lógica que su misma fe, no están dispuestos a soltarla. A House lo que le molesta entonces es que esta fe no se desarrolla con una intención genuina de encontrar respuestas, sino simplemente de buscar comodidad. Comodidad en algo que no ofrece pruebas de su existencia. You know, I get it. People are just looking for a way to fill the holes. But they want the holes. They want to live in the holes. Climb out of your holes, people! Boyd se enfrenta a House y hace uso de su lectura, de la que ya te conté. Le dice a House que Dios le ha dicho que debe dejar de rehuir de las personas. House argumenta que esto no lo impresiona porque es simplemente un efecto Forer. El efecto Forer es un sesgo cognitivo por el cual las personas tienden a aceptar descripciones vagas y generales de personalidad como si fueran específicamente aplicables a ellas, cuando en realidad podrían aplicarse a casi cualquier persona. Es la razón por la que los horóscopos son tan efectivos. Este tipo de dinámicas ofrecen descripciones que parecen precisas, pero realmente no lo son.
Por ejemplo, cuando alguien te dice que por tu signo tienes la capacidad de ser muy disciplinado cuando algo realmente te importa, aunque a veces procrastinas en tareas que no te motivan, esta descripción puede parecer específica, sin embargo está llena de generalidades. A las personas nos gusta creer que somos más especiales de lo que parece, y en realidad esta descripción encaja con el 90% de la población. Así que House, aunque no menciona el efecto Forer, le dice a Boyd que esa afirmación se la puede hacer a cualquier persona que tenga una personalidad asocial como la de él. Este tipo de lecturas no significa que Dios hable contigo, solo que aprovechas los sesgos de las personas para hacerles creer que los conoces. Pero Boyd contraargumenta de manera impresionante. Hace un comentario a House muy personal, en referencia a la noche de póker que tendrá esa semana en su departamento. Pídele a Dios que sea más específico. Dios quiere que invite al Dr. Wilson a su juego de póker. Momentos después, Boyd, en un momento de delirio, se encuentra con la paciente de Wilson, la que tenía cáncer terminal. La toca con sus manos y le dice que Dios lo ha mandado y le ha dicho que deje de preocuparse, pues su dolor pasará. En ese momento, Wilson llega a la escena, se molesta con Chase por dejar a su paciente deambular a solas por el hospital, y después de unos días, la paciente confirma que se siente mejor. Aquí se hace un parteaguas del capítulo. House se enfrenta a tres cosas que no entiende: la enfermedad del paciente, el milagro de la paciente terminal de Wilson que se está recuperando, y cómo supo Boyd de su noche de póker. ¿Qué hace un humano ante la presencia de anomalías, ante aquello que desconoce? Algunos personajes de la serie optan por darle el crédito al chico y a la existencia de Dios. Un tablero de forma misteriosa aparece en el departamento marcando el puntaje de la batalla entre Dios y el Dr. House. Pero como sabemos, el médico no se quedará con la duda. Antes de hablar de la resolución, quiero que investiguemos un poco sobre los milagros médicos. Cada año, más de 6 millones de personas con enfermedades visitan Lourdes, un pequeño pueblo en Francia conocido por presenciar varios milagros médicos. Estas personas acuden añorando un milagro. Y en el episodio, Wilson explora este tema y le dice a su paciente que debe ser racional en sus creencias, ya que la misma iglesia cuenta con una oficina de médicos especialistas. También le cuenta que la iglesia solo ha reconocido oficialmente a unos pocos, desestimando miles de supuestos milagros atribuidos a Dios. A lo largo de la historia, miles de personas han confesado que han vivido experiencias religiosas a través de sus enfermedades. Sin embargo, estas experiencias son anecdóticas y no tienen ficha médica, lo que las descarta por completo como una evidencia del poder de Dios. House en el mismo episodio lo plantea: no puedes decir que curaste a una persona si no hiciste seguimiento mes con mes tras su supuesto tratamiento. Muchos de estos casos pueden ser mentira o consecuencia de un momento de euforia y adrenalina. Pero te aseguras de estar en el siguiente estado para cuando las endorfinas desaparecen y la artritis vuelve. Aunque aún no me quiero adelantar. Primero te quiero contar de los casos que la iglesia sí ha validado como milagros médicos. Por ejemplo, la curación de Vittorio Micheli, quien en 1962 presentó dolores en su cadera izquierda. Se le diagnosticó sarcoma, cáncer en el hueso. Su evaluación había sido fatal. No se le consideró apto para recibir tratamiento médico, por lo que no se le ofreció ni quimioterapia. Así que en 1963, resignado a morir por su dolor, peregrinó a Lourdes y se sumergió en aguas benditas. Un año después, su cáncer se había desvanecido. Vittorio podía caminar nuevamente y sus radiografías mostraban una calidad ósea excelente. Delizia Ciroli también padecía de sarcoma severo en la rodilla derecha. Los médicos recomendaron amputar la pierna. Si no lo hacía, su enfermedad sería mortal en solo semanas. La familia, antes de tomar una decisión, la llevó a Lourdes en diciembre de 1976. Durante la bendición de los enfermos, ella contó que sintió un calor intenso en la rodilla. Esa noche, el dolor desapareció completamente. Al día siguiente, el tumor había desaparecido por completo. Las radiografías confirmaron que no había rastro del cáncer. Conservó su pierna y vivió su vida normal. Otro caso: Serge Perrin, hombre francés de 41 años con la mitad del cuerpo paralizado tras un derrame cerebral recurrente. Tenía problemas de visión severos, epilepsia postraumática y daño cerebral documentado en escáneres. Su estado físico era terrible. Se encontraba en silla de ruedas y casi ciego del ojo derecho. Visitó Lourdes en abril de 1970 y durante la procesión sintió que algo pasaba por su cuerpo. Instantáneamente recuperó la movilidad y la visión. Las lesiones cerebrales orgánicas desaparecieron. Los neurólogos confirmaron que el tejido cerebral dañado se había recuperado, algo imposible para el conocimiento médico. Estos son algunos de los casos más conocidos. Para estos y más casos no hay explicaciones médicas satisfactorias a qué pudo haber pasado. Pero esto no significa que los milagros sean verdad. En su contra hay varios elementos. Las remisiones espontáneas no suceden con normalidad, pero pueden suceder. Se desconoce qué las provoca, pero se sabe de su existencia. Las remisiones de sarcoma que te conté podrían deberse a una coincidencia y no estrecharse directamente con una cura religiosa.
También está el diagnóstico inicial incorrecto o el efecto adrenalina y placebo que producen estos rituales. Esto descifra la mayoría de los casos de curaciones no médicas que no están documentados, donde las personas a los días o incluso horas de su supuesta sanación tienen recaídas que en realidad solo fueron disfrazadas por momentos de adrenalina y placebo. Pero al menos los dos primeros casos que te conté no encajan con estas explicaciones. Son anomalías por completo sin ningún tipo de respuesta. Pero que no sepamos la respuesta de algo no significa que no exista. Y ese es el punto de House. En su episodio hay 3 preguntas sin responder, y todas se responden descifrando una pieza del crucigrama. Wilson se había estado acostando con su paciente. Ay, Wilson, cada vez es más difícil defender que no eres una mala persona. Esta relación tan íntima provocó que el oncólogo le contara a su paciente que House no lo quería ver en su noche de póker, lo que hizo que la paciente le contara a Boyd y este usara ese rumor para intimidar al médico. Misterio resuelto. El cáncer en remisión de la paciente se debía a que Boyd tenía herpes, y este por medio de sus manos había contagiado a la chica. El herpes puede provocar remisiones momentáneas en los tumores, lo que explica que este se sintiera mejor con los días. One of the virus types most prone to go after cancer cells is herpes. De hecho, investigué un poco y esto es cierto. Existen algunos casos de pacientes con cáncer que mostraron mejoría después de sufrir infecciones. De hecho, existe un medicamento llamado T-VEC, que es herpes modificado para que infecte y destruya células cancerígenas, a la vez que estimula una respuesta inmunitaria que puede ayudar a combatir el cáncer. Así que, misterios resueltos. House se anota su tercer punto y empata el marcador. Y ese es el punto de todo el episodio. Todo tiene una explicación. Las habilidades de Boyd curativas realmente solo son placebos sin rigurosidad médica. La señora que curó al principio regresará a usar su bastón en los próximos días. Su lectura de la gente son solo trucos de un mentalista. La cura del cáncer es solo herpes que ataca un tumor antes que el anfitrión. No hay nada en este mundo que no se pueda explicar. Y ahí seguirán los milagros médicos documentados para una medicina futura que pueda explicarlos. La paciente, aunque no fue víctima de un milagro, retomó su fe y sus ganas de vivir. Gracias a esto disfrutará con más alegría los últimos días de su vida. Así que, mientras que no se descubra la verdad, puede haber quien piense que la fe es indolora. Si la medicina no puede cubrir estas áreas, ¿qué más da que la fe sí, siempre que no interfiera con el tratamiento científico? Y puede ser una opción, pero no me parece prudente atribuir estos milagros a un Dios bondadoso. Como te mencioné, millones al año acuden a Lourdes buscando sanación. Sin embargo, apenas unos pocos, según la iglesia desde hace 200 años, solo 70 lo han conseguido. 70 a cambio de millones me suena a sesgo de superviviente. Tomar solo los casos de éxito cuando hay muchos más que regresaron sin cura a casa me parece incoherente. ¿Por qué Dios o la Virgen o la deidad que quieras decidieron ayudar a algunos sí y a otros no? Si lo deciden de forma azarosa o arbitraria, tendremos que admitir que estos seres son hasta cierto punto malvados. ¿Cómo pueden voltear la mirada ante tanto sufrimiento, ante tanta gente enferma? No es la intención del video volverte ateo, ni siquiera yo lo soy. Pero me parece prudente hacer esta reflexión antes de atribuir estas anomalías a un Dios bondadoso. Y por último, quiero mencionar un detalle espectacular del episodio. La subtrama del capítulo tras la noche de póker en casa de House. Una vez por mes, House se junta con sus vecinos a jugar póker en casa. En un principio no quiere invitar a Wilson, pero al final termina aceptando. Vemos que los amigos de House no son otros médicos. Son un tintero, un sujeto que pasaba por la parada de autobús y un contador. Wilson entra en la partida y logra engañar y leer las cartas de House, y uno de los jugadores celebra que por fin alguien ha destruido a House. La dirección del episodio nos da a entender que antes de la llegada de Wilson, House era el amo y dueño de la mesa. Era más inteligente que el resto de sus compañeros, lo que provocaba que éste los pudiera engañar una y otra vez. Esta noche de póker revela que House es igual que Boyd, un mago. Un tipo que se rodea de personas que no lo cuestionan y que ven sus habilidades como mágicas. Es hasta que Wilson entra a la mesa que logran descifrar lo que oculta. Por eso, no quería invitarlo. Esta mesa de póker simboliza la vida misma, y las cartas de House, los misterios que la humanidad no puede resolver. En esta analogía, House es Dios, y no será hasta que llegue un Wilson en nuestra historia que podremos descifrar qué es lo que Dios nos ha querido decir todo este tiempo.